Hola a todos. Tengo que esperar 2 horas para un apuntamiento que tengo y creo que este es el mejor momento, más propicio para hablar de algo que estoy queriendo, para lo cual estoy queriendo hacer un video hace bastante tiempo, porque creo que este es el momento maduro, perfecto, para lanzar esta idea y comenzar a hablar de la política a un nivel distinto, desde una perspectiva científica, neurológica, que explica por qué hablamos y decimos las cosas que decimos en las distintas escuelas de pensamiento político, por qué se forman las distintas corrientes políticas. Creo que es una herramienta, lo que voy a explicar, es una herramienta invaluable, totalmente invaluable, esencial, que te, que te potencializa a tener la capacidad y a poder analizar el comportamiento verbal, el por qué la gente dice las cosas que dice en los sectores políticos, por qué se pelean, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo en realidad en esas peleas, por qué eligen pelear o combatir entre ellos. Como base, quiero traer la conciencia por un minuto nomás a la noción, o sea, quiero concientizar, antes de empezar a explicar lo que quiero explicar, que no hace mucho tiempo atrás éramos más inteligentes como sociedades políticas en todo el Occidente con respecto a la discusión política de los países, en el sentido que entendía generalmente, en términos generales, la población, de que los partidos políticos no tienen la única verdad, sino que colaboran, tienen distintas perspectivas y traen sus ideas a la mesa, o sea, al gobierno, para discutirlas. Esto era el principio de funcionamiento base de la democracia, aun si la democracia en Occidente nunca realmente empezó de una manera perfecta y se fue deteriorando y degradando rápidamente por el poder, por la manipulación de lograr influencias. Y esto se fue empeorando hasta que llegamos al estado que describe hoy, donde los canales de transmisión, los canales donde se encontraba algo de neutralidad en el pasado, los noticiosos, digamos, más o menos operaban bastante en el concepto de que esto es lo que dicen ellos, esto es lo que dicen aquellos, y todos sabemos que debemos funcionar hacia el funcionamiento del gobierno de todos. Y esto recientemente, en las últimas 2 décadas, se terminó de corrompir en el sentido que los canales de televisión fueron comprados y ahora tenemos canales que trabajan para un sector político y canales que están del otro sector político. Llamémoslo como quieran, trabajan, son financiados, se creen que deben apoyar una corriente política o la otra. El tema es que hemos sido polarizados. La polarización es totalmente destructiva a la inteligencia porque convierte el razonamiento, la discusión, la intelectualidad, ya no es más intelectualidad en efecto, el argumento social en un combate, y cuando se combate y se pelea, ya no se entiende más lo que pasa, porque la prioridad se convierte en bajar al otro, derrumbar al otro para poder vencer. Es una dinámica completamente distinta. La pelea, el combate, la guerra, es definida por dinámicas de razonamiento totalmente distintas a cuando vivimos en paz. La paz es el estado natural, o sea, es el diseño de la forma viviente de cualquier ser. Y las dinámicas sociales que gobiernan el funcionamiento de esa colectividad viviente son lo que son, diseñadas por la evolución.
En el momento que se genera la pelea, la confrontación o la guerra, esas dinámicas se suspenden y son ocupadas por la prioridad de vencer. Y eso implica, ya no hay más reglas, como la guerra. Basta vencer, se puede calumniar, se puede hacer cualquier cosa, basta de vencer. Bueno, eh, voy a explicar ahora lo que quiero que se entienda. Es científico, es neurológico, es algo que tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano, pero justamente es lo que genera el por qué decimos cada cosa que decimos. Entonces, el cerebro humano básicamente está gobernado por dos fuerzas generales. La fuerza de conciencia y de presencia colectiva, o sea, lo que es consciente que soy un organismo, lo que sé que empezamos todos con la colectividad de nuestra forma viviente. O sea, yo sé que soy un ser humano y esa conciencia de saber que soy un ser humano, que es de tal manera o de esta o de aquella manera, arranca con la simultánea comprensión de que hay miles y millones de otros iguales a mí. Toda la existencia viene comprendida a través de nociones que parten de esta inteligencia, esta conciencia colectiva orgánica. Y después está lo que impulsa la parte egoica, lógica y analítica de la inteligencia del ser humano. Está en todos los animales, pero en el ser humano en particular está 1000 veces más desarrollada que cualquier otro animal, aún los que se parecen mucho a nosotros. O creemos que estamos relacionados. Bueno, de todas maneras. Esa es la mente lógica analítica, yo le llamo. La mente lógica analítica está fuertemente concentrada alrededor del ego, del individualismo, de la del pensar con inteligencia para sobrevivir, de los sistemas, de los mecanismos, de los inventos. La creatividad bastante, aunque la creatividad también se inspira mucho de la parte orgánica. O sea, que no hay, el pensar humano es uno solo, pero depende lo que está desenvolviendo o cómo se está desempeñando, el razonamiento, las ideas y el pensar humano está más regido por uno o el otro sector. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en relacionarme con mis niños, mis bebés que están creciendo, está mi mujer, acá mi novia, lo que sea, eh, estoy pensando en la casa, en si tenemos frío, en si ya comimos, entonces la mente está ocupando bastante de lo orgánico, de lo que es cierto e incuestionable. Acá no hay debate, no debatimos si se come mal o si se come bien. Todo está muy organizado alrededor de la única forma verdadera y cierta según el diseño natural. Cuando empezamos a pensar soluciones, cuando hay problemas, tenemos que escapar de un problema, hay que crear una solución, tenemos que defendernos, entonces aparece ese aspecto de la mente egoica, lógica, que la evolución creó también para para asistir a la forma viviente, o sea, es como algo que está esperando crecer, y en el ser humano que empezó a crecer como una rama que salió del tronco. Es precisamente siempre al servicio del ser humano, y es para hacer sobrevivir la especie mejor, más inteligentemente. Entendemos y en efecto hemos creado agricultura, química para vencer las plagas, curamos enfermedades, o sea, todo está al servicio del ser humano, pero es una parte del cerebro, una función del cerebro muy precoz y autónoma, caprichosa. Está muy ocupada en pensar concentradamente. Y por esa naturaleza que tiene la mente egoica, individualista también, es individualista, eh, no está muy relacionada a cómo estamos hechos naturalmente y orgánicamente. Entonces, de repente, es la mente que, a pesar de que siempre hemos comido, poner almendras y nueces,
de repente dice, y eso parece una nuez, la voy a agarrar, la voy a morder, a ver si es comestible. Ahí está actuando la mente lógica. Es la parte del cerebro que empuja como los rehenes de un caballo, o como los caballos mismos, o la vara que le pega al caballo. O sea, es lo que empuja muy agudamente en una dirección. Es lo que tiende, por ejemplo, a causar separaciones en el grupo, a que se separe una parte del grupo. Lo que pasa es que gobierna por encima de esta relación la, la fuerza más grande, más fuerte, que es la mente colectiva y orgánica, que se ocupa de que somos siempre una colectividad y un organismo. Entonces, si la mente individual, la mente egoica, dice, yo creo que tenemos que irnos a otro valle, vamos, eh, vamos a buscar otros recursos, yo me llevo esta parte de la tribu conmigo, con nosotros, va a ser más fuerte la otra parte del cerebro que está diciendo que te va a dar un montón de resistencia a eso, porque la prioridad es mantener la colectividad orgánica íntegra. Entonces somos un constante desequilibrio, una tensión entre estas dos fuerzas. Sin explicar más que esto, porque se puede hablar de esto y explicar cuándo, cómo, hay que entender básicamente el concepto. Cuando la civilización humana decide gobernar, o sea, organizarse, porque dice, a ver, acá estamos perdiendo tiempo, estamos todos haciendo lo mismo, organicémonos para que un grupo de gente, los mejores, se ocupen de esto para todo el pueblo, los otros que son fuertes van a buscar las rocas para alzar las estructuras, qué sé yo, las mujeres se juntan para cuidar a los niños, lo que sea, empezamos a organizarnos. El nacimiento de gobierno es natural, no es un invento para controlar a nadie, es simplemente lo que la inteligencia del ser humano termina produciendo por su gran capacidad de análisis, de lógica. La precocidad de la mente egoica es realmente espléndida, o sea, estamos curando enfermedades, es nuestra promesa. Lo que pasa es que, de cierta manera, es torpe, no tiene modos, no tiene tacto y sensibilidad hacia lo que siempre termina siendo cierto, que es cómo nos ha diseñado la naturaleza y la evolución. Entonces inventa una cura, por ejemplo, para sanar algo, pero luego la aplica, funciona una vez, pero empieza a irritar la piel. Se equivoca. Se equivoca por naturaleza, porque no es la mente orgánica colectiva. Es una habilidad muy concentrada y capaz de crear sistemas, de analizar, de inventar, pero torpe en el sentido que no es el creador de la forma viviente. Entonces va a probar cosas y erra y está condenada perpetuamente a terminar haciéndonos mal si no lo tenemos bajo control. Bueno, nunca como civilización hemos aprendido a distinguir estas dos fuerzas y por lo tanto a estar siempre observando la mente lógica, analítica de nuestros inventos, porque por saber que van a eventualmente pifiarla o empezar a lastimar algo sin darse cuenta. Nunca hemos tenido como civilización esta conciencia. Siempre hemos ido adelante con estas dos fuerzas que acarrean y destruyen un montón y crean un montón y volvemos a destruirlo y seguimos creando, pero nunca hemos entendido el mecanismo del avance evolutivo de la especie humana y de todos los seres vivientes, solo que nosotros somos los que sobresalimos porque hacemos cosas que ningún otro animal hace. Estamos solos en este sentido. Ahora, el desbalance, esta perpetua inestabilidad, es lo que es básicamente nuestra definición. No llegamos a un lugar de estabilidad nunca. Nosotros vivimos en esta inestabilidad de tensión como forma existencial, como condición existencial. Cuando esta inteligencia genera gobierno, ¿qué ocurre? Emerge fuertemente la parte
de la mente que sale, la mente egoica, analítica. Por eso vemos que los gobiernos se forman como pirámides. Una punta está el rey, el presidente, y diseñamos cosas porque de alguna manera la mente orgánica te está diciendo, sí, 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 ya sabemos que ustedes son los que saben cómo hacer poder y gobernar y tienen todas estas ideas, pero es para nosotros, ustedes están haciendo esto para nosotros. Entonces nos damos cuenta, hay un sentido intuitivo que nunca hemos entendido por qué, pero sabemos que el poder, los inventos, el dinero, o sea, estas cosas que genera la mente lógica y analítica, crea problemas, pero nunca lo hemos identificado como la fuente de los problemas. Pensamos que siempre somos nosotros los que nos hacemos mal. Y en efecto hemos creado al principio historias existenciales, escrituras y religiones que explican la creación y la aparición del hombre en el universo, de cierta manera, para explicar este desbalance. ¿Por qué está el mal, el sufrimiento? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Y como no teníamos el conocimiento científico para explicar la tensión desbalanceada perpetua que existe en nuestra forma de pensar, hemos creado historias para darnos tranquilidad, para decir, bueno, esto pasa porque está el demonio, el hombre es malo, el mal, qué sé yo, y es idea de Dios, Dios hizo esto, puso el diablo en la tierra, qué sé yo, estamos pagando, estamos reciclando, volviendo a aprender para volver a nacer. O sea, hicimos historias que, claro, porque el daño que causa la tensión, el desbalance entre estas dos fuerzas que gobiernan nuestra inteligencia, genera un problema, una pregunta. No tiene sentido de que nos matemos nuestros propios niños, o sea, que nos envenenemos con cosas que eran para alimentarnos, o que se nos caiga en la cabeza algo que era para protegernos, una casa. Como este sufrimiento, o que nos traicione el ser humano que confiábamos, ocurren, es inaceptable esta contradicción, porque en realidad hay una sola fuerza de referimiento al principio, al origen, que es el avance evolutivo. O sea, la evolución, la vida creó la forma viviente colectiva, y esta colectividad viviente avanza y evoluciona. No hay referimiento de comparación. Estas son las cosas que creó la evolución, y cada una tiene una única dirección que va hacia adelante, hacia el futuro, hacia que se gastan los recursos y mueren los cuerpos orgánicos. Entonces, cuando la conciencia parece que se ve a sí misma, y el ser humano, mejor que cualquier otro animal, ve su condición, ve el mundo, empieza a tomar conciencia de cuánto no le gusta lo que ataca ese avance único, no por ninguna lógica. Es como decir, vos pones un tren en marcha y lo mandás, y la evolución manda muchas formas vivientes sobre los planetas. Cuando vos ya tenés, esa es la primera referencia incuestionable y única. De repente aparece sobre ese tren una inteligencia que se da cuenta, estamos yendo para adelante, mirá todo lo que hacemos, nacemos, comemos, vivimos y morimos, pero vamos a ver. Y de repente, al tener una inteligencia, vemos lo que se cruza en las vías y reaccionamos a eso, porque la voluntad viviente de querer vivir es parte de la conciencia inteligente del ser humano. Solo que ahora podemos decir, eso me molesta, eso no se tiene que interponer en nuestro camino. Entonces aparece la primera pregunta. Los animales quizás no se preguntan tanto, lo evitan, o sea, o lo atacan, o se van para otro lado. Nosotros tenemos este razonamiento y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se interpuso delante de nuestro tren? Y empezamos a hablar, a discutir. Entonces aparecen estas preguntas existenciales que quieren justificar, explicar lo que no debería estar sucediendo. O sea, ese problema, ese sufrimiento. Los sufrimientos que son de la Tierra son inevitables. La gravedad, la biología, nuestro cuerpo. Pero los problemas y los sufrimientos
causados por nosotros mismos, por nuestros inventos, nuestros revólveres, nuestra química, nuestros edificios mal hechos, nuestros diques que se rompen y terminan matando, inundando un pueblo. Esas son las cosas, y también nos molestan porque están interponiéndose en el avance. Entonces, también son sufrimientos, o sea, son preguntas. Pero las podemos contestar de repente. Ahora, nosotros nunca hemos separado, hasta ahora en la historia de la humanidad, las dos categorías. No dijimos la vejez o la enfermedad, a diferencia de la guerra o la traición o el veneno que generamos y ponemos en la tierra. Pero sí son dos cosas, porque hay que entender que lo que nosotros creamos, nosotros podemos corregir. Otra cosa que nunca hemos concientizado como colectividad viviente humana. Si yo hago algo que envenena a mis hijos cuando les doy de comer, bueno, no hay que hacerlo más eso, punto. Eso no somos capaces de hacerlo, porque nos quitamos a nosotros mismos el poder de controlar nuestras acciones al darle la voluntad de la creación a un ser externo a nosotros. Tuvimos que explicar esas preguntas. Bueno, me estoy yendo para otro lado y no quiero hacer esto. Me estoy yendo para otro sector del Gaia Humanismo, ¿no? Lo que quería explicar es la parte política que nos concierne en este momento, porque es un momento en el cual estamos viendo que está subiendo de vuelta, está empezando a hablarse de vuelta. Quizás el socialismo no estaba tan mal. Realmente hay cosas para hablar acá. Es una reacción de la misma manera que socialismo sin ruta, sin misión, sin inteligencia que abarque y resuelva todo bien hecho, y disparates, inventos sobre la fisiología humana causaron que subiera la derecha. Ahora voy a hablar de que no hay derecha ni izquierda. De la misma manera ahora está empezando, por lo que vemos, o sea, el capitalismo dice, está bien matar a todos los niños palestinos. No son los socialistas que dijeron, está bien matar a todos los niños palestinos. Es los que ellos mismos dicen de ser. Se están diciendo, somos nosotros los liberales, capitalistas, qué sé yo, los que tienen el poder en el mundo, y no hagan caso. No está así, pero hay que hacerlo. Entonces nosotros mismos estamos provocando que el socialismo y el comunismo de vuelta empiece a decir, espera un cachito, este juego no debería estar ocurriendo. Porque este juego, bueno, apareció por un motivo, pero eso no es lo primero que voy a explicar. O sea, esta oposición, esta polarización entre colectivismo y capitalismo, el liberalismo no es más que un capitalismo borracho, con menos reglas, totalmente liberada la voluntad de la mente individualista, egoica. El que cree en los sistemas, el que lo que hace funcionar todo es el dinero, el invento, los números. Es totalmente egoico. Hay muy poco de la mente colectiva en en el liberalismo, en el capitalismo, mucho menos en el liberalismo. Lo que en realidad hace el ser humano, sin darse cuenta, es que está, al pensar y al razonar, está generando ideas, cosas que me importan, propuestas, soluciones, razonamientos que entran al campo de discusión política social en los países. Sin saberlo, algunos traen la marca, o sea, traen una proveniencia más fuerte, un impulso más originado en el individualismo, la mente egoica, los sistemas, etcétera, y otros parten más de una motivación e inspiración de la mente orgánica colectiva. Están todos mezclados allá afuera, porque de repente en lo que serían las políticas comunistas, socialistas, hay ideas que son muy razonadas, muy lógicas, muy de la mente egoica, individualista. Y de repente el capitalismo dice,
qué sé yo, de esta manera va a funcionar, que todos, nunca sucede, pero es que todos van a poder subir y tener educación y comer, y qué sé yo. Están tratando de pensar colectiva orgánicamente. Podés encontrar en todos lados ideas o nociones que provienen más de una mente que de la otra mente. Pero no lo hemos identificado de esta manera. No somos conscientes de que lo que estamos viendo en el mundo en realidad, y que ha terminado al ser mayormente, o sea, una vez que vienen afuera del cerebro y pueblan todo el argumento total sociopolítico, se reagrupan en, en ideas que son más de naturaleza colectivista, que pensamos a ver si están todos bien, las cosas principales, fundamentales de la civilización de todos, educación, sanidad, vivienda, ¿no? Empiezan como de vuelta a volver, sin saberlo, la mente está tratando de volver la sociedad está tratando de volver a crear las dos zonas de gobernación neurológica. Y lo vemos con títulos, o sea, capitalismo, qué sé yo. Y cada vez en efecto, es tan obvio que estamos de alguna manera social y colectivamente, sin darnos cuenta, volviendo a llevar las ideas a su matriz de origen, a la mente orgánica colectiva o a la mente individualista egoica, que estamos cada vez más agudizando una separación en este sentido, y lo más obvio es el señor Milei que dice hay que matar a uno para que prevalezca el otro. Eso es la capitulación más extrema, errada 100%, por supuesto, de, de este deseo del ser humano a reencontrarse. ¿Por qué es matar a uno y que el otro prevalezca? Porque no se da cuenta que es el mismo que la está creando. O sea, no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que queremos que todos nuestros niños tengan salud. Y, este, y que afuera estamos diciendo, bueno, estas son ideas socialistas o comunistas, qué sé yo. En realidad todos queremos que nuestros niños tengan acceso a la salud. Lo que pasa es que como no sabemos que en realidad es siempre el único ser humano que conjuntamente contiene todo el campo político que se encuentra allí afuera, en el mundo, seguimos tratando de organizar estos dos sectores políticos. Entonces, de repente, los que profesan el capitalismo liberal no es que no quieran que sus niños tengan salud, acceso a la salud, es que han tenido que explicar su individualización o su definición a través de los sistemas que ellos creen. Y lo ha dicho Javier Milei mismo, que a través de la privatización, de alguna manera, todo llega a todos, ¿no es cierto? De alguna manera, en ese mundo teórico que finalmente realizó el capitalismo liberal, todos los niños podrán acceder a la atención médica. Bueno, es un teorema, una hipótesis. El mundo nunca ha tenido eso, a no ser los países socialistas. Pero ¿qué pasa? Los socialistas también tienen sus problemas, los comunistas también tienen sus problemas. Eh, Toda esta tensión, esta polarización está ocurriendo porque no nos damos cuenta que es el mismo ser humano, Javier Milei, eh, Cristina Kirchner, Juan Perón, Menem, o sea, son el mismo ser humano. El mismo ser humano que está eh, convencido que hay que conformar a un mundo que ha sido esquematizado en una polarización. Entonces, pertenecen a un campo político. No es culpa de nadie. No somos todos que no nos hemos dado cuenta. Bueno, ahora, volviendo a lo que dije que iba a explicar.
¿Por qué es tan fácil caer en esto? Porque, porque ha sido siempre, especialmente quizás en tiempos más primitivos era más fácil que aceptemos el gobierno de la mente egoica y lógica. Estaba el rey, estaba el feudo, o sea, pero después llegaron las ciencias humanas, después de los años 50, que empezaron a entender mejor el cerebro humano. Entonces empezamos a tomar concientización. Realmente no queremos que manden niños a trabajar a, a- a fábricas de hierro. Y esto ocurre porque la psicología, qué sé yo, que el maltrato de los padres. Empezamos a inventar, o sea, apareció la inteligencia de las ciencias humanas, la psicología humana, los valores, las virtudes, eh, la moralidad, todo esto empezó a formar parte del discurso político. Antes no, antes a quién tenía el poder, vos callate. Lo tengo yo y basta, y se acabó. Después empezamos a ser más inteligentes. Lo que pasa es que, a pesar de que aparecieron ideas mucho más sofisticadas en las ciencias humanas, de comprensión, de deseos, de que de alguna manera nos damos cuenta que nuestros sistemas políticos no fallan, siempre terminan abandonando un gran número de gente. Y estas discusiones empezaron a aparecer más y más y más a pasar los años. No obstante, es siempre la mente lógica y analítica la que tiene la punta de lanza. O sea, somos un paradoxo. Somos un paradoxo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la inteligencia colectiva y orgánica es la primera y la última verdad, o sea, nunca te va a hacer bien comer clavos, siempre va a ser mejor comer verduras. Bueno, de repente la mente egoica dice, no, pero yo puedo inventar un clavo que tiene sabor a verdura y qué sé yo. Bueno, sí, 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 porque queremos escapar las enfermedades, queremos curar esto, queremos poder tener todo lo que tienen los demás, o sea, queremos poder hacer un montón de cosas. Entonces es como que estamos también diseñados a querer creer en la mente egoica, en el liderazgo individualista, en la invención. Cuando un inventor está trabajando en su sótano, todos tenemos la inclinación subconsciente de decir, ahí va a salir algo mejor de lo que hemos conocido hasta ahora. También sabemos que falla el inventor, pero no importa, ahí es donde está lo que va cortando camino. Bueno, el liderazgo político, cuando decidimos que nos va a gobernar algo, un sistema, hacemos lo mismo, le damos el poder porque somos un paradoxo. No podemos abandonar la colectividad orgánica. Entonces inventamos democracia, empezamos con sistemas paradoxales, de cierta manera comprendidos de esta manera, porque decimos, a pesar de que estos tienen el poder, siempre tienen que hacer referimiento a nuestra aprobación, a nuestros votos, etc. Entonces, este paradoxo inestable va hacia adelante. Pero existe sí el hecho de que tendemos a querer dejarnos llevar, liderar por la mente egoica, o sea, el que inventa el gobierno, el que inventa los sistemas. Y luego todos sufrimos sus fracasos, sus fallas, sus omisiones y sus cosas que... Pero como tiene poder, hay un montón de problemas, la falta de reconocimiento que tenemos como a no querer fallar, a no querer aceptar que queremos por ahí olvidar, dejar a uno atrás o lastimar a alguien para poder sobrevivir. Y tenemos un montón de otras situaciones. Pero lo que sí podemos claramente ver, es que debemos entender que no están separadas estas dos cosas. Hay que escuchar los que tienen ideas, con el dinero vamos a poder hacer todo. Y hay que escuchar los que dicen, no, el agua es un regalo de la tierra, por naturaleza, por herencia, pertenece a todos por igual. Hay algo incambiable y eternamente cierto en eso. No puedes usurparlo. Y decir, yo me agarro el agua porque total el agua no se la tengo que pagar a nadie, me agarro los bosques y yo digo que yo tengo autoridad porque la pude comprar o porque soy gobierno y yo me la uso para mí. Ya arrancás de la perversión.
ya arrancás de algo que no es cierto, porque lo que es cierto es que los bosques son de todos. Todos tenemos derechos a ir a buscar un árbol y hacernos una casa, ir a buscar agua y darle agua a nuestros. O sea, no hay que abandonar el derecho colectivo orgánico que todos tenemos indivisible, incuestionablemente, como herencia de la vida. ¿Queremos inventar una manera de distribuirlo? Mejor de que cada uno se tenga que alzar y cortar un árbol. Bueno, perfecto, para eso tenemos la mente lógica, ¿no? Hemos inventado el enero, hemos inventado un montón de cosas, pero hay que estar atento, porque cada invento, cada idea precoz, cada cosa que proviene de la mente analítica, lógica, conlleva por naturaleza un aspecto egoico, o sea, de querer escapar el sufrimiento de la tierra. Entonces pensás solo a vos. Todos tenemos la mente egoica adentro. Por eso están todas la sabiduría de que una vez que tenés poder y dinero es muy difícil que quieras tener compasión o pensar en los pobres y todo lo que siempre, distintas religiones, distintas espiritualidades, morales, inclusive la psicología habla de nuestras mediocridades y hasta que no sepamos decir nuestra mente egoica va a siempre llevar el agua para su molino y va a decir esto lo hago para todos y por ahí la primera idea sí, wow, esto funciona para todos, pero por naturaleza se quiere ir hacia el rey, el feudo, el yo, mis amigos, no me importan los demás, me olvido quién está allá atrás, no me acuerdo. Mientras que la mente colectiva orgánica siempre está en ese estado, está diciendo todos los niños, todas las mujeres, todos los hombres, la sexualidad es la sexualidad humana de todos, la sexualidad, la homosexualidad le ocurre a la sexualidad humana, no es culpa al individuo, no le pasa a uno y no le pasa a otros, sino que es un fenómeno que le ocurre a la sexualidad humana. ¿Qué quiere decir? Cualquiera la puede desarrollar dadas condiciones, circunstancias, un montón de cosas que podemos entender científicamente. Como podemos pensar en la homosexualidad de los pingüinos con total tranquilidad, a nosotros nos cuesta. Nos cuesta porque nunca tuvimos una perspectiva orgánica sobre cómo organizarnos en esta tierra o cómo entender la sociedad. Queremos dominarnos con ideologías. Ya, la ideología es para de entrada ya entra mal a la cancha la ideología, cualquier ideología entra mal a la cancha. Porque ¿qué es la ideología? Es nosotros, yo o mi grupito de gente intelectual, los que estamos en este sector político, tenemos esta idea, este concepto que se podría manifestar de cierta manera y ya estás diciendo para todos. Ya estás diciendo, todos podemos vivir a través de esta ideología. ¿Quién lo hace? La mente egoica, la mente analítica es la que crea y genera ideologías. Es también un invento, es también un artefacto, el aparato gubernativo o la ideología social. Son todos inventos y por naturaleza, por lo tanto, va a tender a alejarse de lo que al final es la última palabra de la verdad, la comprensión del diseño colectivo orgánico. Entonces, la ideología por ahí arranca hablando de algo que parece que está hablando de todos, y qué sé yo, de la colectividad. Pero cuanto más usamos sistemas de repente, o la voluntad para aplicarla, y de repente materializarla en un sistema político, cada vez más fuertemente eh, intensificamos la naturaleza errante de la mente lógica. Por eso, bueno, si vos entendés este paradoxo existencial en el que vive nuestra inteligencia y cómo el mundo de la civilización es una manifestación de este desequilibrio, y lo ves en las cosas que decimos y la intención detrás de cada cosa que dice cada persona, de repente, cuando volvés a escuchar a los políticos o a una persona que dice, yo te digo que es así, empezás a ver otra cosa, empezás a ver lo que nos pasa. Algunos tienen la intención más hacia todos, otros tienen la propuesta de un sistema que va a funcionar para todos, pero está en el sistema, está en el artefacto. El pensar que
el dinero puede satisfacer todos los sistemas de distribución. No hay que ser un genio para saber que por naturaleza, cuando nosotros tenemos el poder de distribución, nos ponen 10 pesos en la mano y te dicen, bueno, ahora pagale a tus empleados, esto qué sé yo, hace algo en el país, para, con tu poder, con ese dinero, para el país, para tu empresa o para lo que sea. En ese momento está efectuando sobre el dinero la mentalidad del cerebro humano, que es lo que es. No lo vamos a cambiar. Puede ser muy generoso, como de repente dice, bueno, pero si yo quiero estar seguro que mañana no me va a faltar y que con esto voy a poder tener lo otro. Eso, que es el humano que somos todos, en ese momento está decidiendo qué va a pasar con ese dinero. Vos multiplicá eso por millones, millones de instantes, millones de momentos en que pagás a un empleado, en que invertís, en que pones un precio para algo. Eso se empieza, siempre lleva hacia la desviación, o sea, nunca mantiene el funcionamiento ideológico que quieren convencerte que es posible, los liberales, capitalistas, centrado y estable hacia la población. Nunca va a ocurrir, nunca va a ocurrir una cosa que por voluntad de la ganancia del dinero, de alguna manera la mejor calidad de la salud va a alcanzar a toda la población. No, inclusive, es más, muchos liberales capitalistas te dicen, no todos pueden, no todos quieren, te dicen, no todos quieren ser ricos, no todos falta que te digan, no todos les interesa que se sane bien su lastimadura, o sea, eso es lo que quisieran ir para ahí, no pueden ir más allá de un cierto punto. No funciona, no funciona porque el dinero es un sistema inventado, es un artefacto, y en combinación y en poder del hombre, de su naturaleza, o sea, hay una cosa interesante que, o sea, no estoy diciendo, estoy diciendo también que lamentablemente las tener políticas o ideologías sociales que son demasiado todo colectivista, todo socialista, etcétera, tampoco nos ofrecen la capacidad y el potencial que tenemos de iniciativa inventora. O sea, ahí falta algo porque la mente colectiva y orgánica tiende a lo que es cierto, que es, basta que estemos felices, sanos, contentos, juntos. Entonces la evolución dice, bien, no, yo lo que más me importa es que mi creación colectiva, mi forma viviente, esté yendo para adelante sana, que siga evolucionando y para que siga evolucionando todos tienen que ir más o menos en promedio yendo para adelante como colectividad. Debe continuar a funcionar las dinámicas sociales de la colectividad de este ser viviente que he creado. Entonces, la mente orgánica tiende no a chancharse, porque sí, quiere hacer algo, quiere bailar, pero no aspira a inventemos un cohete distinto para llegar, en vez de a Marte, a Titán, ¿no? Eso no es la mente colectiva orgánica, esa es la mente egoica, lógica. Entonces, lo que tenemos que hacer es acabar con la división y decir, bueno, lo cierto siempre está en lo orgánico. En realidad queremos que todos los bebés vivan sanos y no vengan matados en guerras. Eso podemos concordar, me parece, todos en el planeta. Establecemos. La verdad absoluta siempre la tiene la mente colectiva orgánica. Está mal que los niños vengan bombardeados. Mal. No hay manera de discutir. Sí, querrán algunos decir, porque la guerra, el ser humano siempre va a querer pelear y siempre va a haber guerra. O sea, hay todo un mundo para demostrarle que está equivocado. Hay que explicarle cada pasito, ¿no? Del principio, después viene esto, después viene lo otro, después viene... Pero a su vez, si tenemos la capacidad de inventar algo que, por ejemplo, puede hacer de que el dinero
pueda poner una casa en tu bolsillo, cambiás tu vida a otro país, volvés a sacar la casa de tu bolsillo. Ese es el poder del dinero, la liquidación. O sea, no tenés que ir a otro país y volver a construir una casa de vuelta, cortar todos los árboles y fabricar las tejas. No, pero no, lo que no podemos hacer es perder de vista que nos vamos a hacer mal siempre, que siempre va a ser inestable la mente lógica y el invento del ser humano. O sea que si dejamos que el dinero acarree por voluntad propia y decimos basta que haya ganancia y cada vez haya más dinero, cada vez va a haber más dolor, más desbalance, más inestabilidad, por naturaleza. Porque la verdad no la tiene la mente, el líder. El líder es la mente egoica, lógica. La verdad la tiene la mente colectiva, orgánica. Pero no es la mente orgánica la que está empujando la evolución con cortar camino. Es la mente egoica lógica, la que siempre tiende a fracasar. Ese es, o de repente salir con una solución espléndida, pero tarde o temprano se olvidó de algunos, lastimó algo por allá o por acá. Somos un desbalance, un desequilibrio, una tensión en perpetuo estado. Esa es nuestra condición. Nosotros nacimos no en un paraíso, nacimos en un estado inestable. En un estado que estamos siempre buscando de sobrevivir mejor, pero para satisfacer lo que ya está diseñado perfectamente. O sea, el ser humano está diseñado perfectamente. Todo funciona bien. Todo lo que nos alimentamos, la digestión, tenemos cariño para la gente que queremos, las familias, los amigos se mantienen juntos, hacemos cosas juntos, nos gusta disfrutar de todos nuestros talentos y las cosas que podemos hacer. Ya estamos hechos. Claro, o sea, hay que entender por qué surge la mente egoica, lógica. Si estuviésemos en un planeta donde no hay inundaciones, donde no hay tigres que nos quieren comer, donde de repente no sufrimos enfermedades, sino que nos morimos así placenteramente, quizás la mente lógica, analítica, nunca se hubiese desarrollado. Pero precisamente porque la vida es una manifestación eh, que quiere imperar en un planeta orgánico su inteligencia. Entonces evoluciona ojos, inteligencia que lidera. Una inteligencia que lidera ¿qué cosa? Su sobrevivencia, su capacidad a entender los problemas, a resolverlos y a poder sobrevivir más cómodamente y más prolíferamente, más exitosamente. El ser humano tiene una inteligencia lógica analítica 1000 veces superior a cualquier otro animal. Eso es obvio. ¿Fue intencional? ¿Ocurrió solo en el cosmos? No es importante contestar eso. Parece que no fue casualidad, porque es un poco, o sea, los únicos, una sola especie 1000 veces más inteligente que las demás, con algo que nos ayuda a que creamos nuestro mundo a nuestra satisfacción, parece que alguien estuvo detrás de esto, ¿no? Pero no es importante contestar eso. Eso es lo que significa la real libre voluntad. El hecho que no hay necesidad de contestar eso, de saber si hay, porque, porque nada. En efecto, en la teología existe la noción del innombrable. No hace falta tratar de saber lo que es Dios. Pero bueno, entonces eso lo ponemos de lado. Lo que sí tenemos que ser conscientes es de entender lo que nos pasa. Tenemos que entender lo que nos pasa. ¿Por qué matamos nuestros niños? ¿Estamos locos? ¿Estamos totalmente locos? ¿Cómo vamos a permitir matar nuestros niños? Entonces hay que tener un llamado a la concientización y decir, nosotros lo podemos hacer, nosotros somos capaces, somos nosotros que lo hacemos y somos nosotros que lo podemos dejar de hacer. No es voluntad de algo externo, no hay un libro escrito que debemos satisfacer. Todo lo escribimos nosotros. Todos los libros que existen,
los escribimos nosotros, con la mente del ser humano. Si vos mirás cualquier libro de la religión, vas a encontrar la voluntad del ser humano. Él quiere el poder, el territorio, castigar a los malos, los buenos que serán bendecidos y premiados. Es el ser humano que está escribiendo todo eso. Que sea una gran creación paradoxal, que de alguna manera un creador sabe que podemos o no podemos y quizás sea su placer ver que con nuestra propia voluntad logramos ser. Es interesante, pero no es de lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar ahora es de que tenemos que parar esta tontera de focalizarnos en pelear y volver unos pasos atrás, no muchos años atrás, en cuanto entendíamos que el gobierno tiene que ser una colaboración de ideas. Y entender que sí, a algunos les va a importar más las ideas que provienen del bienestar colectivo social, porque todos queremos eso, y hay algunos que van a decir, con este sistema vamos a arreglar y vamos a lograr, y qué sé yo, también hay que escucharlos a esos, pero las dos tienen que trabajar juntas para el bien de todos. Es una sola, es un solo razonamiento, no hay dos razonamientos en un gobierno o en una población o en un país. Es un solo razonamiento. Y debemos darnos cuenta que estamos produciendo ideas y argumentos por dos fuerzas que se encuentran dentro del cerebro humano, dentro de la neurología humana. La neurología del cerebro produce dos fuerzas. Una que tiende a pensar más a lo que importa, a lo que es la creación, la forma orgánica, colectiva, mis amigos, mi familia, mis niños, comer, divertirme, divertirme, o yo quiero tener casa, un auto, un automóvil, necesito dinero, tengo que ir al doctor, tengo que comprar esto, lo otro. Son dos mentes que funcionan como una sola y no las podemos separar en el mundo. En el mundo tiene que ser una sola. Un solo gobierno, un solo país, un solo pueblo, para un solo propósito, para un solo destino. Eso es lo que tenemos que sanar. Muy bien, gracias por la atención y creo que ya es hora para ir a ver al doctor. Ciao tutti.